Yo creo que es como el poder entrar a tu cuerpo y el poder agradecer a Dios que estás aquí, ¿no? Porque pudiste también haber, dentro de todas esas heridas Claro. emocionales, el no estar aquí, ¿no? O sea, estamos enfermando por lo que no hablamos, ¿no? Por eso dicen, el cuerpo grita lo que la boca calla. Sí. ¿Qué son las heridas de la infancia según tu experiencia? Y cosas que a veces no se saben, o con O nosotros como temas que no se mamás. tocan, las madres de Exacto. repente quieren Como bloquearlo, guardarlo. ¿no? Y mamá, papá sentados, o las figuras de autoridad en ese momento. Pero hoy en día ya no existe eso, porque mamá trabaja, porque papá trabaja, y el trabajo estable, no está siempre cambiando de trabajo, no está siempre cambiando de pareja, entonces ahí nos puede dar un punto de partida para saber si hay una estabilidad emocional. ¿De qué otras maneras se pueden manifestar esas heridas de la infancia? Hay heridas que no se ven en el cuerpo, pero pesan todos los días. A veces no entendemos por qué nos da tanto miedo que alguien se vaya, por qué nos conformamos con menos de lo que merecemos, o por qué esa voz en nuestra cabeza es tan dura con nosotros. Muchas de esas respuestas no están en lo que vivimos hoy, sino en lo que sentimos cuando éramos niños. Miradas que nos marcaron, palabras que dolieron, ausencias que nunca supimos nombrar. No es que estés roto, no es que seas demasiado sensible, es que hay una historia detrás de lo que sientes. En este episodio de Bien y de Pie vamos a hablar de esas heridas de la infancia que se sienten en la vida adulta, en la pareja, en el trabajo, en tu autoestima y sobre todo de cómo empezar a sanarlas. Acompáñame. Hola, soy Mayra Becerra, bienvenidos a Bien y de Pie. Recuerden que es un espacio donde tocamos, abordamos aspectos que nos han tumbado en la vida, que nos lleva a un vacío, que nos lleva incluso al fondo, ¿verdad? Pero también hablamos de cosas que nos levantan, de aspectos en la vida también que nos levantan y que nos mantienen de pie. Muchas veces tenemos actitudes en la vida con las relaciones de pareja, con amigos, en el trabajo incluso, donde a veces nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué somos así? De repente tenemos hasta patrones de conducta, ¿no? Que las repetimos y las repetimos, actitudes que nos hace pensar y llegamos a reflexionar por qué soy así, ¿no? Caigo en cuenta de que algo no está bien y me cuestiono, ¿no? Nos cuestionamos por qué reaccionamos así. Y entonces pudiera muchas de esas conductas estar ligadas a heridas de la infancia. Ese es un tema muy profundo que vamos a abordar hoy. Muchas personas sufrimos cuando pequeño humillación, violencia, incluso indiferencia, ¿no? Entonces, vamos hoy a abordar sobre ese tema, a hurgar un poco sobre ese tema y para eso eh, tenemos acá una gran amiga, una persona muy especial y una profesional de la psicología que atiende en un instituto, en el CEPIAP, en la región acá de Madero, Tampico, en Tamaulipas, México. Ella es Claudia Ipiña. Bienvenida, Claudia, y Gracias. muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por la invitación y es un placer para mí estar aquí con pues, todas las personas que te escuchan. Sé que es una carrera muy bonita también el poder transmitir este tipo de mensajes, Sí, ¿no? Para totalmente. personas que están del otro lado, que muchas veces dicen, no puedo ir a terapia o no sé, necesito información que sea verídica, Uh ¿no? Porque hoy -huh. en día ya ves en las redes nos vamos y vemos Nos cada cosa. aborda mucho la Exacto, información. y qué bueno que tú seas portavoz de esto, de la salud mental y de todos los temas de los que has hablado. Es que te Sí. agradezco a ti por la invitación. Gracias. Bienvenida de nuevo. Gracias. Claudia, ¿cómo te presentas cuando no estás como psicóloga? Ujú. ¿Quién es Claudia Ipiña? Ok, Claudia Piña, bueno, en sí, bueno, pues me gusta mucho esto de la psicología desde hace ya más de, que serán 18 años, he Ah, estado wow. dentro de la psicología, de la medicina natural, de las enfermedades psicosomáticas, como ya te lo había mencionado, y estos temas, me gustan mucho estos temas de lo que vamos a hablar hoy, que son las heridas de la infancia, porque como hoy en día cada vez nosotros los seres humanos nos estamos enfermando por lo que no hablamos, ¿no? Por Uh eso dicen, el -huh. cuerpo grita lo que la boca calla. Uh ¿Por qué? -huh. Porque no sacamos esas emociones. Y a mí me apasiona todo esto de
pues de la depresión, de la ansiedad, todo lo que tenga que ver con la mente o con la humanidad, ¿no? Porque pues también aquí esto es como conocer más profundo a las personas. Y yo me presento siempre como Claudia, ¿no? Como Claudia, pero sí, como alguien que se apasiona de la psicología o que le gusta esto de la mente. Así es como siempre me presento, ¿no? Qué bien, qué bien. Ya conozco un poco más Gracias. entonces sobre ti. ¿Qué son las heridas de la infancia? Porque es un tema, o sea, uno escucha, Sí, no, las heridas de la infancia y suena como que a profundo, algo serio, claro, sí, algo serio. sí. ¿Qué son las heridas de la infancia según tu experiencia? Y me Ok. imagino que más de una persona, ¿no? Habrá Claro, yo creo que todos los que vienen a terapia y los que no quieren ir a veces a terapia, ¿no? Porque hay muchos tabús todavía de la psicología donde dicen, yo no puedo ir porque no estoy loco, no quiero que alguien me diga qué tengo que hacer, cuando en realidad nosotros los psicólogos no tenemos que decirte qué hacer, sino darte las herramientas para que tú llegues muy a la importante solución, eso. ¿no? Entonces creo aquí es muy importante esto de las heridas. Y fíjate que se dice esto de las heridas que son a veces como muy, ¿cómo te diré? Como que están escondidas, ¿no? Debajo de nuestros mecanismos de defensa y que esto se desarrolla muchas veces desde nuestra infancia o desde la gestación, cuando estamos en el vientre de nuestras Incluso madres. desde la gestación. Claro, o sea, desde que ya mamá nos está ahí Hablando, hablando, papá nos está hablando, desde ahí ya viene esta parte. Por eso muchos cuando vienen a terapia les digo, bueno, ¿cómo fue tu desarrollo desde tu infancia? Pero también cómo aceptó mamá el que estaba embarazada de ti. Hay quien no sabe, como dicen, hay cosas que a veces no se saben, o con o nosotros como temas que no se mamás. tocan, las madres de Exacto, repente quieren como bloquearlo, guardarse. ¿no? Y aquí sí les digo a los pacientes, les digo, aquí sí tienes que preguntarle a tu mamá, mamá, ¿cómo fue cuando recibiste la noticia de que estabas embarazada de mí? ¿Cómo me hablabas cuando estaba en el vientre? ¿No? ¿Qué era yo para ti cuando yo estaba dentro del vientre? Y aquí los pacientes entran en esa, como tú dices, en estas heridas, ¿no? Donde dices, me enteré que mi mamá no quería que yo naciera. Me enteré que pudo haber abortado mamá y no se dio el aborto. Me enteré que mi papá se fue cuando mi mamá estaba embarazada. Entonces, todas esas heridas en donde dices, ¿por qué hoy que soy adulto estoy viviendo esto? Porque viene desde ahí, como te menciono, ¿no? Desde que estamos en el vientre de mamá, desde que estamos, cómo nos están hablando nuestros padres. Y creo que tú como mamá también me entenderás, o sea, no somos padres perfectos, No, ¿no? no, Tenemos nadie lo muchos es, nadie lo es. defectos como papás y nuestros padres tampoco lo son, ¿no? Tampoco son perfectos porque ellos fueron aprendiendo de lo que les enseñaron sus padres. Hay quien decide romper con esos patrones y dices, Con esos ciclos. yo ya no quiero vivir lo mismo que viví de mi infancia. Pero sí se dice que las heridas emocionales de la infancia son cuando, por ejemplo, dices, no soy un padre perfecto, pero cubrí las necesidades emocionales de mis hijos. Puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Yo le di todo a mi hijo, no le di lo suficiente, pero sí cubrí sus necesidades emocionales. Entonces ahí cuando nosotros como papás sí estamos al pendiente de nuestros hijos, de qué sientes, cómo te sientes, qué estás pensando, estamos de calidad, porque hoy en día ya no existe esto del tiempo de calidad. No sé si tú te acuerdas cuando estábamos más pequeñitos, ¿no? La hora de la comida era a las 3 de la tarde y ahí estábamos todos sentados, ¿no? Y mamá, papá sentados o las figuras de autoridad en ese momento. Pero hoy en día ya no existe eso, porque mamá trabaja, porque papá trabaja, y a veces a lo mejor nuestros hijos llegan a comer hasta solos, ¿no? Entonces, o a veces ni comen en todo el día. Y ahí es donde comienzan esas heridas y a veces como papás pues no nos damos cuenta. Decimos, Sí, no, yo por, le estoy dando todo a mi hijo. por la misma velocidad en la que vivimos. Exacto, dices, yo trabajo, yo cubro sus necesidades económicas, le pago su escuela, le pago su camioneta, le pago la gasolina, le pago la universidad, pero no nos damos cuenta hasta dónde llega también esa, ¿cómo te diré? Como esa herida, ¿no? Porque no nos detenemos a preguntarle eso que te mencionaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿No? O cuando les vemos tristes decimos, está en la etapa, ¿no? De su crecimiento, pero ¿qué hay detrás de eso, ¿no? De ese sentimiento o esa sensación. Sí. Ahora, ¿tú crees, es una pregunta que también yo me hago, mm, ¿tú crees que todas las personas han sufrido alguna herida en su infancia o hay personas que crecen y se vuelven adultos intactos? ¿Qué te ha dicho tu experiencia? Yo creo que todos tenemos una herida, o sea, todos traemos una herida. Es más, dice que nuestra primera herida es cuando estamos en el vientre de mamá y nacemos. O sea, para nosotros el haber estado dentro del vientre de mamá y el estar como apapachados dentro del vientre de mamá y todo eso que se siente, ¿no? Imagínate cuando sales al mundo y ya no estás en ese apapacho de mamá, ¿no? Entonces se dice que desde ahí comienza, puede haber como el me abandonó,
me expulsó, ¿no? Ya no me Wow, tanto quiere. así, Ajá, tanto. entonces imagínate, dices tú, también no sé si te has puesto a pensar, y creo que sí, esta parte lo has escuchado, si fue un parto prematuro, si fue un parto con aparatos, ¿no? Que se sacó con forceps, Por eso. si, por ejemplo, si el niño, la mamá batalló cuántas horas en el parto, si sufrió o no sufrió en el parto, entonces todo esto tiene que ver cómo se van desarrollando, como dices, esas heridas, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos ciertas heridas, pero depende cómo las abordemos esas heridas emocionales. Hay quien dice, no, yo no sufrí, nunca sufrí, pero a lo mejor tu hermano te dice, ¿no te acuerdas? A mí me ha pasado, por ejemplo, con mi Sí, que hermana, no me dice, recuerdo. ¿no te acuerdas, Claudia? Digo, no, yo no me acuerdo. O sea, pero son bloqueos emocionales. Entonces, cuando vamos a un proceso de terapia, se salen esos bloqueos emocionales, donde te vas acordando y dices, sí, sí es cierto, aquella ocasión en la que yo estaba pequeña, y por eso ayuda mucho cuando alguien te dice, ¿te acuerdas? ¿No? ¿No? O sea, Mira tú. sí es importante entonces como el platicar. Yo les digo, si hay un libro de Luis L.G. que dice, tú puedes sanar tu vida, muy buen libro, donde habla sobre esto también de las heridas, donde ella nos dice, es importante conocer la historia de tus padres, porque si tú conoces la historia de tus padres, vas a saber por qué ellos reaccionaron de tal manera para Sí. educarte. No puedes juzgarlos ni criticarlos sin saber cuál fue su historia de Yo vida. particular, a mí me encantaba hacerle preguntas a mamá del pasado. Eso, Me encantaba, ajá, me encantaba. eso es, De hecho, me arrepiento de no haber ahondado más. ajá, sí, Me eso quedé todavía con con ciertas. preguntas. Sí, sí. Pero sí, a la tía, al tío, al abuelo, Sí, a todos. Oye, sí, ¿cómo estaba era? pensando en eso y se me murió la última tía. Me queda un No. tío y estaba pensando en preguntarle a ella, en hablar con ella. Sí, Pero bueno, por cuestiones, sí, creo que estaba ahí enferma. podemos empezar como Pero al, sí sería importante, ¿verdad? claro, porque ahí los vas a identificar, decir, a ver, entonces aquella ocasión en la que mamá se fue a trabajar para traer dinero, pero al final también hubo un abandono, ¿sí? A Ujú. lo mejor mamá o papá se tuvo que ir de viaje porque tenía que trabajar y para mí eso fue un abandono, pero en realidad no me abandonó, se tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces cuando haces Claro. conciencia, De eso, de ese tema exactamente que acabas de tocar, quería darle como ponerlo desde otra perspectiva. Más adelante, ok, ¿qué otras experiencias crees tú que puedan generar heridas en la infancia? eh, Ya hablaste de algunas, ujú, el papá, que no pregunta cómo estás, cómo te sientes, cómo pasaste tu claro, día. ¿Qué otro tipo de experiencias? Y hablaste también sobre incluso la gestación, sí, sobre el parto. ¿Qué otro sí. tipo de experiencias crees tú que pudieran generar heridas en la Heridas. infancia? Fíjate, yo creo que es importante que reconozcamos cuáles son esas heridas. Son 5 heridas, por ejemplo, la de abandono, la de rechazo, la de humillación, la de traición, la de abandono, que son esas 5. Entonces Ujú. cada una va desarrollando, como dicen, una máscara, ¿no? Por ejemplo, el primero que vemos aquí es el de abandono, que suele ser una persona muy dependiente emocionalmente. Pues vamos a verlo desde la infancia, ¿no? Aquel niño que no se suelta del vestido de mamá, que siempre quiere estar agarrado de mamá, que depende para todo, que no puede comer solito, que no puede ir al baño solito. Entonces, estas máscaras las vas desarrollando cuando estás en la adultez o ya en la etapa cuando tienes una pareja. Creo que ahí es donde ya empiezan el desarrollo, ¿no? De estos traumas, Sí, ¿no? empiezan a cuestionarse uno mucho. Claro, porque dices, ¿por qué no lo dejo ir? ¿Por qué sigo aferrada a esta persona? Si sigue haciéndome un daño, ¿por qué sigo tan dependiente? ¿No? ¿Por qué? Porque vengo de una herida de rechazo donde mis padres a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? No puedo estar contigo, ¿no? O sea, o lo dejo ahí con la abuela, o lo dejo con el tío, ¿no? Entonces de ahí viene desarrollando esta persona mecanismos de defensa, como ya lo decimos, como el prefiero estar solo, ¿no? Mejor Ujú. me quedo solo porque así no soy abandonado. Y hay quien dice, mejor termino antes la relación antes de ser abandonado. Y muchos no tienen una relación estable porque dices, prefiero mejor irme antes de que me abandonen. Sí, Entonces, toma una decisión así exacto, como a muy priori. apresurada, Ujú. ajá, porque vengo de esta herida de abandono. Y la otra que también decimos que es la herida de rechazo, donde a lo mejor estabas pequeño. Y no sé si hace un tiempo, me acuerdo que decía, en consulta me dicen mucho mis pacientes, mi papá no me abrazaba, no me besaba, no se decía el te amo, no había como el apapacho, ¿no? La abuela y el abuelo menos, ¿no? Si mis padres no lo hacían. Entonces, para mí eso fue un rechazo, porque yo siempre quería darle beso a mamá o a papá, pero papá me decía, no, usted es macho, no tiene por qué darme besos, ¿no? Entonces, aquel niño nace con ese sentimiento de rechazo y a dónde va esta persona tiende a huir de las situaciones, por ejemplo, en un conflicto en el trabajo
o en un conflicto en una relación de pareja, tiende mucho a huir o evadir las situaciones. Que estos son los mecanismos que pone una persona con esta herida de rechazo, ¿no? Y la otra que es la herida de humillación, en donde decimos, una persona tiende a ser como, ¿cómo te diré? Aquella persona que nació desde su infancia y su papá le decía, eso que te decía, usted es macho, no llore. ¿Qué otra has escuchado, por ejemplo, de humillación? No te quiero, ¿para qué naciste? ¿No? O ¿por qué estás aquí? Entonces, todo esto a veces lo escucho en consulta y yo por dentro digo, wow, o sea, imagínate el dolor que ha de haber sentido este niño que no tenía las herramientas, ¿no? Y que ese niño fue creciendo con esta herida de humillación y cuando crece tiende mucho a humillar a los demás. Así como yo fui humillado, ahora de alguna manera, pues yo también puedo humillar a las personas, ¿no? Entonces crece con este mecanismo de defensa donde le grita a la esposa, le grita al novio, le grita a sus amigos, ¿no? Y esta es otra de las máscaras. O también esta persona que no prefiere no estar como en libertad, o le da miedo de la libertad, prefiere estar como que dependiente de los Dependiendo de demás. algo. Y le da miedo a la libertad, entonces esta es otra de las heridas. O la herida de traición que también la vemos muy frecuente, cuando, por ejemplo, estás pequeñito y papá te dijo, voy a venir por ti, ¿no? El fin de semana vengo por ti. Y nunca llega papá. ¿Cómo crees que se siente ese niño? O sea, me traicionó, no cumplió lo que me dijo, no cumplió en esa promesa que me había hecho. Entonces, ese niño se siente traicionado, ¿no? Entonces tiende a tener una máscara de ¿qué? De control. Todo lo quiero tener bajo control. Nada se me puede mover. Y esto existe en Que muchas tiene que ver que personas. será también con la perfección, quizás. El perfeccionismo, ajá. Ok. No, mejor lo hago yo, porque si lo hace alguien más, Va a no salir va a estar mal. bien. Exacto, va a salir mal. Entonces, esta persona que tiene esta herida de traición tiene miedo a que le salgan malas cosas, entonces me vuelvo controlado de las relaciones, del trabajo, de situaciones, ¿no? Entonces, ahí empieza esta máscara, como te digo, y que se dice aquí también en esta persona que tiene esta herida de traición, tiene miedo de exponer sus emociones, ¿no? Es que, ¿qué pasa si yo le cuento a mi amiga y si me traiciona? Mejor no le cuento lo que estoy sintiendo. Entonces, estas personas con esta herida de traición suelen tener como ese miedo, ¿no? A que las vayan a traicionar en un futuro. Por eso suelen ser muy aisladas o personas que mejor se esconden, ¿no? Porque pues imagínate si yo cuento lo que siento y si luego lo andan contando, entonces sí suelen mucho ser personas como más introvertidas. Ajá. Y aquí viene la otra herida, que es la de injusticia. Esta de injusticia yo creo que es como, no sé si has visto aquellas personas que son como muy rígidas, ¿no? Y que dices tú, ¿por qué no abraza? ¿Por qué no es como muy apapachador? Porque es una persona que siempre está rígida, ¿no? Y fíjate que estas personas, yo lo que he visto en consulta, en mi experiencia, es que estas personas tienden mucho a enfermarse en una edad temprana de artritis, ¿no? De estas enfermedades como las de los huesos, ¿no? Tiende mucho a tener como O problemas en sea, los hay huesos. estudios sobre esa situación, sobre ese Así, hecho. las enfermedades psicosomáticas son Oh. las que dicen los estudios donde la persona suele mucho enfermarse porque fue tanto su emoción reprimida que siempre Ah, están ok. rígidos. No sé si te ha pasado o escuchas personas que Sí he dicen, visto, sí he visto personas sí, que o son que así. te dicen, oye, ¿por qué amanecí con la mandíbula como entumida? Oh. Porque toda la noche están con todas las emociones y te duele hasta la mandíbula. O hay quien le duele mucho luego el cuello, ¿no? O le duelen las rodillas, o le duelen los tobillos, porque siempre está viviendo rígido. Pero es ¿por qué? Porque viene de una herida de injusticia. ¿Cómo sería como esta herida de injusticia? A lo mejor dices tú, aquel niño que fue abandonado de alguna manera y que lo dejaron desde muy pequeñito y para él fue injusto. ¿Por qué mis papás se fueron? ¿Por qué me abandonaron con la abuela? ¿Por qué si yo los amaba tanto? O cuando, por ejemplo, nos pasa mucho como mamás, que dices, tenemos una hija o un hijo y te cuenta algo y que resulta que tú lo cuentas en otro lado. ¿Y cómo se siente esta hija? Qué injusta, mamá. O sea, yo te cuento las cosas porque te tengo la confianza y para ella eso va a ser una injusticia, que tú Claro, hayas traicionado la confianza. claro. Entonces, sí es importante, te digo, que nosotros trabajemos en estas heridas porque de alguna manera, si no, esto lo vamos a llevar hasta nuestras siguientes generaciones, ¿no? Imagínate tú. Bueno, por eso estamos aquí, Claro, exacto. para acabar con esos Con ciclos. esas heridas de la infancia. Ahora, Claudia, una pregunta más aquí, también que me llama mucho la atención. A pesar de que hay padres que son amorosos, que cubren, que comen juntos,
que le preguntan a sus hijos, que lo abordan, que tratan de cubrir esas necesidades. Ujú. Puede haber heridas igualmente, heridas Si, emocionales, si tú a como pesar de padre. tener padres amorosos, entregados. Bueno, pasa que a lo mejor tú dices, sabes que yo cuido y protejo mucho a mis hijos, siempre estoy al pendiente, no los dejo salir porque me da miedo que se les vaya a pasar algo, no los quiero dejar solos, siempre voy a todos lados con ellos. Y si te das cuenta, los extremos siempre nos van a llevar a una herida, tanto si le doy mucho como no le doy nada. Imagínate. Entonces, si está difícil nosotros como papás decir punto medio, ¿no? Wow. ¿Cómo se Y, define eso? pues yo creo que ahí es donde, en el punto medio yo creo que es cuando me dicen muchos pacientes adolescentes, ¿no? En este caso, o adultos, ¿sabes? Yo me siento amado por mi madre, me siento protegido, no me sofoca, me tiene mis límites, pero me respeta mucho, ¿no? Entonces, cuando ese paciente ya te está diciendo que se siente seguro con la persona con la que está, con su figura mamá o papá o quien lo haya cuidado, y aparte, ¿sabes cómo te das cuenta? Cuando las relaciones de esa persona son relaciones más estables, ¿sí? Cuando dices, no es una persona que ande en varias relaciones de pareja o que tenga un amigo y ya se peleó, tengo otro amigo y ya se peleó. Entonces, yo creo que esa Una estabilidad. estabilidad emocional nos lo dice el contexto, ¿no? El trabajo estable, no está siempre cambiando de trabajo, no está siempre cambiando de pareja. Entonces, ahí nos puede dar un punto de partida para saber si hay una estabilidad emocional. ¿No? Pero sí, yo creo que como papás nunca vamos a saber cuánto es suficiente para nuestros hijos, ¿no? No, definitivamente no. Este, ya en la vida adulta has abordado el tema de cómo aparecen algunas de estas heridas. ¿Qué más me puedes decir sobre, ya tenemos 35 años, 40 años, y empezamos a cuestionarnos algunas cosas en el trabajo? ¿Por qué cambió tanto de trabajo, como acabas de decir? ¿Por qué cambió tanto de pareja? ¿Qué otras, de qué otras maneras se pueden manifestar esas heridas de la infancia? Yo creo que también en lo que te mencionaba, ¿no? En nuestro cuerpo. O sea, cuando tenemos heridas desde nuestra infancia, por ejemplo, tengo muchos pacientes en consulta donde son pacientes que siempre están en episodios depresivos, ¿no? Donde dices, siempre estoy deprimida, nada me satisface. Recibí un aumento, recibí un diploma, recibí una buena calificación, pero pues no sentí nada, que son la distimia, ¿no? Personas que no sienten o no es que no sientan, sino que evaden las emociones. Entonces creo Mm, yo que ahí es importante reconocer el que si tú dices, a ver, ok, no es que no sientas, sino que solo tengo un bloqueo. ¿Para qué? Para evadir estas heridas emocionales, ¿no? Para que no entren a la profundidad de mis emociones. Entonces, muchas personas que vivimos aquí en este mundo, lo que hemos hecho muchas veces es como esconderlas, ¿no? Como que taparlas. Y cuando las tapamos, van a salir en forma de un dolor de estómago, una gastritis, una colitis, problemas de glucosa, ¿no? Hipertensión, que se da mucho, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores o problemas de la vista, problemas de pero todo ya tipo el de hecho visión. de esconderlo uno, de reprimir esas emociones, eso significa que no las exteriorizamos, que no las hablamos, que no las conversamos con nadie. ¿A eso Exacto. te refieres? También pudiera ser. Ajá, ándale, sí, que tú te las quedas o te las guardas. Yo a veces le pregunto a mis pacientes, ¿y con quién platicabas esto? ¿A quién le contabas esto que estabas sintiendo? Nunca lo había contado, dice, porque no sabía en quién poderle confiar esto que estoy sintiendo. Sí. Y muchas veces Por vienen temor a ser juzgado, bueno, por un ajá, sinfín de exacto, razones. a ser juzgado o a que no le crean, ¿no? Ajá. Por ejemplo, pacientes que llegan de 40 años y dicen, fui violado de pequeño, pero nunca lo había hablado. ¿Y qué pasa cuando un niño que fue violado desde muy pequeño nace con una herida de qué? De rechazo, de humillación, de traición, de injusticia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño el día que tenga hijos? ¿Cómo crees que va a proteger a su hijo? Porque tengo miedo que mi hijo sea violado y que pase lo mismo en mi siguiente generación. Entonces, sobreproteges al niño y cuando lo hablas, porque es más seguro que cuando tú lo hablas y dices, ¿sabes qué? Yo sí fui una persona violada Claro, y lo te reconoces, liberas. lo vas a poder sanar. Y ese miedo no se lo vas a transmitir a tu Eso hijo. pudiera ser como un primer paso, ¿no? Claro, el reconocer Reconocer y y comunicarlo. comunicarlo. Sí, yo sí les digo a mis pacientes, tienes que decírselo a alguien. Me dicen, no, Claudia, nadie se tiene que enterar que yo fui violado, porque imagínate si se enteran mis padres. Ya no quiero mortificarlos a esta edad. Digo, bueno, escríbelo,
O sea, escríbelo y manifiéstalo en una carta cómo te sentiste, escribe todo lo que sentiste, qué pasó en ese momento cuando fuiste violado, todas las emociones que sentías. Y cuando el paciente comienza a hablar, ellos dicen que es como algo que se les quitó de encima, ¿no? Y descansan, descansan, ¿no? De ese sentimiento de culpa, porque a veces ellos se sienten, cuando no se habla una violación en este caso, el paciente dice, me sentía culpable, yo pensé que yo había sido el culpable de todo eso que me pasó. Entonces, cuando naces con un sentimiento de culpa, pues lo que haces es también eso, ¿no? Como mejor no hablo, mejor me quedo todo lo que estoy sintiendo y ya no expresas lo que estás viviendo desde tu infancia, ¿no? Entonces sí creo que es importante que lo hablemos, ¿no? Y Sí. reconocerlo. En la relación de pareja, que, bueno, que es como tú dijiste anteriormente, es cuando empieza como que a aflorar y a caer uno en cuenta, en conciencia, ¿no? Sí, De muchas, claro. de muchas conductas o muchas actitudes con C que tomamos, que, ¿por qué seré yo así? ¿Por qué estará pasando esto? Más, digo Ujú, yo, no ujú, sé si es sí, así, en las relaciones de pareja me refiero. sí, Bueno, también en las de amigos, pero no sé, supongo que es más en la de pareja porque es la que tú. la más cercana, ¿no? Exacto. Ujú. Ahora, ¿cómo se puede manifestar allí una persona que sufre abandono, por ejemplo, en la relación de pareja? En, Como en, para contextualizarla. ok, en la persona que fue, por ejemplo, con un abandono, tiende a ser mucho esta persona que dice, no puedo vivir sin ti, necesito saber dónde estás, qué estás haciendo, no me dejes, por favor, porque yo te amo y tú no me puedes dejar sola, o quédate El conmigo. llamado tóxico. Ajá, exacto, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mándame ubicación, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no me hablaste? Me dejaste en visto, las rayitas estaban en azul las dos, ¿no? Dios mío. Entonces, te digo porque todo eso lo dicen mis Sí, pacientes, sí, ¿no? sí. Dice, y aquella persona que tiene una herida de abandono es una persona más dependiente, ¿no? Porque tengo miedo a que me dejes, no te puedes ir de mi lado, me abandonaron mis padres, pero tú no puedes hacerme lo mismo. Entonces, ahí empieza esta persona. ¿Y qué resulta? Que una persona que, fíjate, siempre va a pasar, yo lo veo en consulta, una persona dependiente siempre encaja con una persona, un hombre, vamos a poner una mujer dependiente, y el hombre con un sentimiento de rechazo, y hacen un clic. ¿Por qué? Porque yo soy dependiente y yo tengo, yo con la herida de rechazo, pues obvio que no te voy a abandonar como a mí también me rechazaron, entonces Ah, hacen un claro, clic. hace un match Ajá, perfecto. pero es un match tóxico del final Claro, al si no final de se cuentas, trabaja. ¿no? Si no se trabaja, sí. Sí pueden vivir dos personas, como dicen, un dependiente con un codependiente, pero al final, si no se trabaja eso, al final van a terminar, ¿no? O sea, Sí, jalándose el pelo y todo, ¿no? sí, Entonces o sí, sea, por lo exagerado, quizás, por los sí, extremos, los quizás. extremos, exacto, los Ujú. extremos del no me dejes, no me abandones. La otra persona, por ejemplo, de rechazo, pues lo que va a hacer es, me voy, o tiendo mucho a huir, y el dependiente dice, no, no me dejes, ¿cómo te vas a ir? ¿No? Entonces hacen el match. Casi siempre yo veo a las Imagínate tú, no personas me así. había puesto a pensar en eso. Sí, ese tipo de parejas. Entonces, dicen que las heridas, siempre encontramos en las parejas las heridas que no sanamos, ¿no? O sea, Mm, entonces, quieras o no, nuestras parejas de alguna manera, por eso dicen, es mi maestro. Hay quien dice, es que fue mi maestro de vida, porque me enseñó dónde estaban mis heridas. Entonces, ¿por qué? Porque es una persona, como tú dices, con la que más convives, quien está más mm. contigo. Y no sé si pasa, porque me dicen mis pacientes, es que él me dice que yo soy una persona tóxica, Claudia, pero al final yo no soy tóxica. Él es una persona tóxica. Le digo, a ver, respira, calma, Mm, identifica cuáles son tus conductas, ¿no? sí. Ah, pues siempre le estoy hablando, siempre le estoy pidiendo que esté conmigo, nunca le doy permiso de ir Mm, con su mamá más que ir con mi mamá, ¿no? Entonces la persona dice, ya hice conciencia que soy yo quien era la persona que estaba intoxicando a mi pareja, ¿no? Y cuando haces la conciencia, pues es cuando puedes cambiarlo. Si no lo haces consciente y no lo identificas, pues vas a vivir pensando que eres perfecto, ¿no? Y el claro, culpable es el el otro. otro. Entonces ahí es donde sí tenemos que O hacer sea, eso sería conciencia. como un primer paso, ¿no? Sí, reconocer, Identificar identificar, y reconocer y reconocer. aceptarlas, ¿no? Mm, Aceptar que tenemos esos pequeños defectos de carácter, como decimos, sí. ¿no? Y una herida de humillación, ¿cómo se evidencia en la relación de pareja? Una herida, en este caso de humillación, Ujú. aquella persona que te decía, pégame pero no me dejes, ¿no? La herida de humillación tiende a estar mucho una persona como masoquista, ¿no? Oye, pero te está golpeando, oye, pero llega tomado y quiere tener sexo contigo a la fuerza, no, es mi esposo, tengo que cumplirle, ¿no? Entonces, esta persona tiende mucho al masoquismo.
¿no? Entonces, hoy lo vemos, yo lo veo mucho en pacientes adolescentes que llegan como con marquitas, ¿no? Que tú dices, ¿y cómo fue que permitiste eso? Yo le pregunto a la paciente, pues es que si no me va a dejar, Claudia, si yo no le doy esto, él me va a dejar. O si yo no le doy sexo a mi novio, pues se va a ir, ¿no? Pero te está haciendo todo este daño en tu cuerpo, no importa. Entonces ahí empieza esta persona que tuvo esa herida de humillación, tiende a ser una persona pues más como masoquista, como decimos, ¿no? Pégame pero no me dejes, como dicen, ¿no? Entonces sí es pues es muy grave ya este asunto. Y creo que lo estamos viendo, fíjate, cada vez más, porque yo veo ahora las mamás de hoy en día, de las pacientes de cuando yo empecé, aquellas mamás que estaban presentes un poquito más emocionalmente. Y ahorita no sé si te has dado cuenta que hay mamás que le dicen a las hijas, es que estás bien, sí, es que eres bien tonta, y es que eres esto, y es que eres esto. ¿Por qué crees que esas mamás, o papás, no solo hablo de las mamás, tienden a ser un poquito más agresivos con sus hijos? Por la velocidad del día. Porque aquellos papás ya andan trabajando, ya andan acá, allá, que la comida, que la escuela, Sí, lo que que tal. hablábamos ahora. Ajá, entonces la mamá, es claro que la mamá va a caer en una forma en la que va a hacer una catarsis, ¿no? Y que va a soltar todo eso, pero de manera agresiva. Entonces hoy los niños son cada vez más humillados emocionalmente, porque nosotros como mamás, a lo mejor también, no es justificación, pero lo veo en consulta, porque no tengo tiempo para mí, Claudia, nadie me escucha, siempre estoy Sí, trabajando. por eso es que dicen que tenemos que estar bien nosotros. Eso es como Ujú, la máscara en el avión. exacto. Primero nosotros para luego poder auxiliar a... A nuestros hijos o a quien está Claro, con sí, nosotros realmente, acompañándonos. total. Sí. ¿Sí? Entonces, si es ahí donde te decía la herida de humillación, pues una persona como más masoquista, ¿no? Y el de injusticia fue el que me preguntabas, ¿no? Este, el de la herida de injusticia, ese es el persona que se vuelve, como te decía, muy rígido. Hay hoy adolescentes también que vemos que son de los que se ponen el suéter todo el día, aunque haga un calor, no sé si los has Sí, visto, sí, obvio, total. De hace hecho, un hay muchos memes y calor, videos. sí, tú dices, Sí. pero ¿por qué? Porque se están escondiendo también sus emociones se esconden ahí, o su autoestima, su seguridad, le esconden detrás hasta de lo que visten, entonces sí creo que es importante como papás estar observando, ¿dónde estará esa Atentos. herida? Atentos, ¿qué fue esa herida? Y yo creo que como papás a veces decimos, pero yo no creo que la haya lastimado, yo lo hice por amor a ellos, pero a veces el amor también puede lastimar, ¿no? Depende de la intensidad de ese amor que tú Sí, le lo que quieras dar. hablabas de los extremos. Extremos, exacto. Ya. Entonces, sí. La herida de la sobreexigencia en el trabajo, por ejemplo. ¿Tú crees que sí pudiera ser una, cuando Ajá. tú te sobreexiges en el trabajo, por ejemplo? Sí, es más como esta que te decía de aquella persona como controladora, ¿no? Aquella Mm, persona que dice, tiene que salir todo bien, tiene que salir todo perfecto. Oye, pero sales ¿Qué a vivió la... esa persona, por ejemplo? ¿Qué pudo haber vivido? Bueno, ahí es la herida de traición, en donde dices, prefiero, o sea, tengo el miedo a que me traicionen, ajá, o yo a traicionar a mi jefe, ¿no? Y mejor le cumplo, porque no quiero que me llame la atención, ¿no? No quiero que me diga que no se terminó el trabajo, entonces me vuelvo más estricto. Había hace tiempo un paciente, hace muchos años, sin decir nombres, hace muchos años, en donde esta persona decía, yo, Claudia, me levanto a las 3 de la mañana todos los días y siento que tengo que levantarme a hacer ¿cómo le llamaban? Como la siembra, ¿no? Y todos los días a las 3 de la mañana se levantaba esa persona y dice, pero ya no me quiero levantar a esa hora porque yo no puedo descansar. Entonces, cuando nos vamos a lo más profundo, él reconoce en donde papá le decía desde que era muy pequeño, a las 3 de la mañana nos vamos a levantar a hacer lo de la siembra y pobre de ti que no te levantes. Entonces aquel adulto dice que se acuerda que escuchaba como esa vocecita de papá Mm, diciéndole, tienes que levantarte, tienes que estar aquí, ¿no? Y entonces aquella persona dice, tengo problemas de insomnio, no puedo dormir bien, y cuando ya reconoce de dónde viene esa herida, ¿no? Desde su infancia, pues es donde el paciente adulto ya puede dormir mejor, ya no quiere tener el control, ¿no? O como que suelta. Y fíjate que si esas personas no suelen soltar tan fácil. Entonces estas personas dicen, yo, ¿no? Yo lo hago. O ahorita que están las posadas de este año, yo hago la posada, yo hago todo, yo lo armo, a mí déjenmelo todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiero tener el control, porque tengo miedo de qué, de que no salgan las cosas perfectas, o que no salgan como yo lo planeé. Si ahí empieza esta herida, ¿no? estoy, se me está formando una pregunta allí, ya que hablaste de eso, pero Ajá. la quiero dejar como para después, ojalá que no se me olvide. Bueno, ok, ok. Eso que acaba de decir. Eh,
¿Cómo suena? Porque estabas hablando de la voz interior. ¿Cómo pudiera una persona ya adulta, cómo pudiera sonar en su voz interior que hay una herida? ¿Cómo pudiera uno reconocer? ¿Cómo es ese proceso cuando uno se cuestiona? Como esas Esas vocecitas, vocecitas, como ajá. le llaman, O sea, según tu experiencia rumiantes. aquí. Ajá, como le dicen, ¿no? Hay una vocecita rumiante en mi mente que dice, lo estás haciendo mal, Soy un porque eres fracasado. un fracasado, nada te sale bien, Nada me sirve. no eres una buena madre, eres un desobediente, nada te sale bien. Entonces, esas vocecitas interiores, como decimos, son chips, ¿no? Son un Eh, chip que nos metieron desde muy disculpa aquí que chiquitos. el no sé, Ajá. no sé si lo vaya a hacer, no sé si, ¿tú Ajá. crees que también pudiera ser? Pues es como la inseguridad, ¿no? O Ajá. sea, es como el no sé si lo voy a lograr, no sé si voy a poder, no sé, no sé, no sé, es porque prefiero no pensar algo, ¿no? El no sé siempre va a ser usado porque prefiero no pensar. ¿Por qué? Porque tengo miedo de equivocarme. Entonces ahí es donde tenemos que ver, a ver, ¿por qué está pasando ahí esas vocecitas interiores? Yo les digo a mis pacientes, todas las voces que traigas en tu mente, necesito que me ayudes a escribirlas, porque todas Oh. esas voces son creencias limitantes. Aquí estoy anotando. Ok, muy bien. Todas esas vocecitas son creencias limitantes. El no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, no lo vas a lograr. Fueron inculcadas o fueron como introducidas como un chip en nuestra cabeza que desde muy pequeña escuchábamos a papá que te decía, es que tú no puedes, es que tú vete para allá porque tú no puedes estar aquí y estás muy chiquito, ¿no? ¿Cómo vas a poder tú hacer eso si estás bien chiquitito? Entonces todas esas cositas que nos dijeron se quedan en nuestra mente, como dicen, en nuestro subconsciente, ¿no? Y entonces se queda en nuestro subconsciente y cuando vamos a la adultez o ya a la edad dices tú, ¿por qué siempre traigo esa vocecita? Y hay quien, por ejemplo, tengo pacientes que sufren mucho, tienen esquizofrenia, ¿no? Mm. O tienen este delirio de persecución. La esquizofrenia es porque llegan a escuchar voces en su mente, pero en realidad no son voces, como dices aquí, que están en lo físico, sino Ajá. todas las voces que escuchaba desde muy pequeño que le decían, estás tonto, no puedes, no lo vas a lograr. Entonces, cuando la persona dice, oye, yo ya sé de dónde vienen esas voces, ya identifiqué que no estoy loco, Claro, es más ¿no? fácil salir de allí Uh-huh. Dice, entonces. yo ya me di cuenta que yo no estaba loco. Entonces, logro entender que cuando estaba pequeño, mi tío, mi tía o mi abuelo o papá o mamá me decían estas palabras. Entonces, ahí es cuando haces al paciente consciente y le dices, a ver, ¿realmente tú eres tonto? ¿No eres suficiente? Cuando tú confrontas al paciente y el paciente dice, no, ¿qué has logrado? He trabajado, he tenido mis hijos, he hecho todo esto. Entonces el paciente cuando dice, ahora ya entiendo, yo no estoy tonto o no estoy loco. Sí. Hay personas que les cuesta reconocer de lo que son capaces. Exacto, sí. Sí. Y de Sí, lo que han logrado. y de lo que No han lo, logrado. hasta que otra persona quizás se lo hace ver. Sí, que son estas personas como que no se sienten merecedores de recibir. No sé si te ha Mm. pasado que le dices a una amiga, oye, qué bonita está tu blusa. Ay, no, ni para tanto, estaba en oferta. En lugar de que la amiga te diga, ay, muchas gracias, ¿por qué Está crees? la orden. ¿Vale? Está la orden, te la puedo Está la prestar. orden, te la presto, ¿no? Entonces, pero cuando aquella persona te contesta con una justificación, es porque no estoy listo para recibir ese halago. O Mm. ponen un bloqueo, ¿no? Entonces, o no sé si te pasaba que cuando la mamá decía, oye mamá, hay que comprarte unos zapatos, mamá. No, primero ustedes, te les tengo que comprar primero a ustedes. Entonces aquella mamá nació con el no soy merecedora de recibir, Mm. primero mis hijos, luego mis Primero. hijos y después mis hijos, siempre Sí. decían, ¿no? Entonces sí creo hoy que ya vamos avanzando en esto de la psicología, nos damos cuenta que como mamás primero estamos también nosotros, nuestras emociones, nuestra estabilidad, porque así podemos darle a los demás, Sí, si no quedamos. definitivamente. Cuesta mucho. Sí, cuesta, claro, sí, sí, Cuesta. sí, darnos ese Sobre todo a las espacio. madres, porque ese sentimiento hacia los hijos es algo inexplicable y demasiado grande. Pero sí Sí, cuesta sí. mucho. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, Hay que trabajar en cuidarnos ello. nosotras. Estar siempre, yo les digo a mis pacientes, primera tarea es un día a la semana, un tiempo para ti. Pero Claudia, no tengo ni espacios, date el espacio, aunque sea 30 minutitos. Aunque sea 30 minutos que te avientes una serie que te gusta, 30 minutos en el que te acuestes en tu cama y te comas la paleta que te gusta, ¿no? O que un día saliendo de tu trabajo, en lugar de irte a la casa, vete a la playa, 30 Claro, minutitos. claro. Entonces, esos tiempos para ti, pues van a ser tiempos para hacer una introspección, ¿no? Sí. Para saber en qué es lo que te puedo hacer mejor, cómo lo estoy haciendo y el poder escucharnos. Pero imagínate si te vas siempre a tu casa
y aquellas mamás o papás también que llegan a lavar, que llegan a planchar, que llegan a cocinar para el lonche del otro día. ¿En qué momento se dan un tiempo para escucharse? ¿No? Sí, Dice, no hay tengo que hacer como tiempo. una pausa. Una pausa, Es que yo exacto. digo que también se vale estar en silencio un rato, o sea, sin Silencio, hacer nada. sin hacer nada. Tipo Cristian Castro que dice, Exacto. me encanta, o sea, Sí, a mí también me gusta no, cuando dice, no, dicen que no se puede, muchas personas no, hay que hacer algo, se sienten improductivos. nada, ¿qué está haciendo? Nada, ¿no? Pero, ¿sabes? Muchas veces aquella persona que siempre está hiperactiva es Sí. porque Yo soy siempre muy detrás, así, tú eres muy hiperactiva, hiperactiva, ¿sí? sí, yo soy. Fíjate que regularmente, no siempre, pero hay pacientes que llegan y dicen, yo no puedo estar en paz, Claudia, siempre tengo que estar barriendo, trapeando, Sí, recogiendo. Digo, a ver, acuérdate cuando eras niña, ¿qué sucedía si tú estabas sentada en ese mueble? ¿Qué te decía mamá? Órale, párate, no estés de floja, levántate a hacer estoy algo, tratando de ¿no? recordar si me decía así. ¿No? Decir, levántate a hacer algo, a ver, ayúdame, a ver, sosténme esto, ¿no? Entonces, cuando nos dábamos ese espacio, se dice, ¿no? De estar tranquilas y en paz, no nos lo permitían. Entonces, ahorita ya no está mamá, ya no está papá diciéndote eso, pero está el subconsciente, ¿no? Todo lo que guardaste. Y me dice mi paciente, es que si no hago nada, Claudia, no me siento, ¿cómo se dice? Como suficiente. ¿No? Suficiente. O sea, y O siento que productiva. productiva, no siento que no estoy haciendo nada y luego, ¿y a qué estoy haciendo aquí, no? No se dan el tiempo. Sí es buena la pausa. Sí, de hecho hay personas que están productivas casi al 100 y no se sienten bien. O sea, emocionalmente, ese fue un tema que tocamos en uno de los episodios, que hablamos sobre la depresión funcional, Sí. ¿no? Que a pesar de que trabajo, a pesar de que hacemos esto, lo otro, actividades y cosas que nos gusta incluso, pero al llegar a casa o al estar solo, Ujú, como hablaste también de la distimia, que ujú, quizás ujú. también tiene algo, no sé si Claro, aplicaría allí ese sí. término. Ujú. Ajá, que logras cosas, pero no sientes realmente esa emoción, lo que Exacto, debería, lo normal. exacto, porque estamos hoy en día muy desconectados de la realidad, ¿no? Estamos muy conectados a la irrealidad, a la fantasía, al mundo de afuera, ¿no? Y aquí lo vemos, el mundo afuera, pero no nos ponemos a ver, oye, qué padre, mira, esa velita está dándonos luz. Oye, qué padre estar aquí contigo platicando. Ujú. Ay, qué bonito, huele bien rico. O sea, ese momento presente ni nos damos a veces cuenta. ¿Qué estamos pensando? Dejé la olla de los frijoles prendida, ¿no? ¿O qué será que si ya apagué el gas? ¿No? ¿Si habré apagado el boiler? ¿No? Entonces estamos en otra dimensión. Y la dimensión más bonita es el momento presente, ¿no? Donde estamos así como que disfrutando. Entonces se nos olvida a veces disfrutar por eso. ¿No Sí, crees? sí, sí. Que sí, es posible estar bien y de pie sintiéndote mal, sintiendo esas heridas, ¿no? Sí, Y sí es posible, pues. sí, porque como decimos, ¿no? Ponemos los mecanismos de defensa. Por ejemplo, una herida de abandono, cuando terminas una relación de pareja, creo, siempre me pasa con los pacientes que me dicen, Claudia, terminé con mi pareja, me voy a ir al gimnasio, me voy a ir al yoga, me voy a ir a la meditación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mejor desviamos las emociones al ejercicio, a la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, sí podemos vivir de pie, pero ponemos ciertos mecanismos de defensa, que son a lo ¿Que mejor el estaría mal ejercicio. o estaría bien? Pues yo digo, como decíamos, ¿no? Nada que vaya al extremo, ¿no? Entonces, imagínate, dices, me la paso toda la tarde en el gimnasio. ¿Y dónde queda lo social? ¿Dónde queda lo emocional? ¿Dónde queda el poder socializar y acompañarte de tu familia, ¿no? No, es que prefiero estar en el gimnasio 5 horas y haciendo músculo, porque si yo hago Claro. músculo y estoy en forma, aquella persona puede que regrese y cuando regrese, que sepa de lo que se perdió, ¿no? Toda la telenovela que se avientan, No, ¿no? no es una telenovela, eso es cierto. Es la Y a mí, realidad, o sea, es la realidad, le pasó a sí. una amiga muy cercana que ya no está en este plano, Sí. se me fue muy temprano, y ella, Ujú, bueno, pasadita de peso, estaba casada, ujú, el esposo la abandona, se van, ujú, pues se divorcian, se separan. ujú. Y ella hizo un cambio, pero Sí, radical, bellísima, sí. activa, bellísima, alegre, feliz. Ajá. Entonces yo me preguntaba, eso me llamó mucho la atención. Siempre, eso Sí, hace años ya, pero me quedé con eso y me llamó la atención. Yo soy muy observadora sí. de ese tipo de Pues cosas. yo creo que tu amiga se encontró con ella misma, ¿no? A lo mejor mucho tiempo se abandonó y cuando sale de esa relación se empezó a ocupar de ella, ¿no? Entonces se ocupó haciendo ejercicio, a lo mejor alimentándose mejor, Sí, poniéndose atención,
porque muchas veces cuando estás en una relación en donde no te sientes a gusto, feliz, y se ve en la cara, ¿no? Dicen, un corazón alegre, hermoso el rostro, ¿no? Entonces, si tú dices, mi corazón está feliz, no está alegre, se va a ver mucho en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, ¿no? En la forma en la que también nosotros hablamos o decimos las cosas, ahí va a ser el reflejo. O sea, yo creo que tu amiga se fue tranquila y en paz de haberse encontrado primero con ella misma, ¿no crees? Sí, está bellísima. Creo que es el último mensaje que aparece en el Messenger. No, Ujú. sí. Em, Aquí hay algo que yo dije, no, tenemos que hablar de esto, que tiene mucho que Sí. ver con la pregunta que me resonó ahora que te comenté. Digo yo, ¿hasta qué punto una actitud o un patrón de conducta pudiera ser una herida de la infancia? O Ujú. sea, ¿qué le dice a un psicólogo que eso fue producto de una herida de la infancia Ujú. o que no es así? Ok, Por como un ejemplo, me llama patrón. mucho la atención esa parte. Sí, por ejemplo, un patrón repetitivo que veo mucho en consulta es ¿por qué siempre me encuentro con hombres que son celosos o Ah, posesivos? eso también lo he ¿No? escuchado yo mucho. ¿No? Entonces, ¿por qué siempre encuentro el mismo tipo de patrón en mis relaciones? ¿No? Y nos vamos hasta atrás y decimos, bueno, a ver, ¿en dónde está la herida? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó para que tú siguieras esos patrones, ¿no? Y que te hagan encontrar siempre con las mismas personas. No es que se te acercan, a veces tú atraes a esas personas. ¿Por qué? Por Mm, cubrir las necesidades emocionales. Entonces, sí creo que aquí es como ¿dónde viene esta herida de patrones repetitivos? Te decía, puede ser en el abandono, en el rechazo, humillación, en traición, en la injusticia. ¿Sí? En cualquiera de estas heridas, pues puede haber esos patrones, ¿no? O por ejemplo, otro patrón es, siempre me corren de los trabajos. En donde quiera que yo voy, me corren a la semana. Otro patrón es, fíjate que hace tiempo me llegó un patrón repetitivo que ese sí me impactó mucho. Yo creo que apenas comenzaba en mis terapias, en donde llega abuela, trae a su hija y a su nieta a terapia. Entonces entran en la consulta porque la niña, la pequeñita, había sido violada. Ajá. ay, Entonces cuando ella dice, abuela, yo la traigo porque yo también fui violada, ¿no? Y traigo a mi nieta porque ella fue violada desde casi recién nacida, me acuerdo. Y resulta que cuando la abuela trae a la nieta, mamá habla y dice, yo también fui violada, ¿no? Entonces, ¿por qué ese patrón se fue repitiendo, ¿no? Entonces tú dices, ¿así tenía que ser la vida? ¿Fue un castigo de Dios? Porque a veces pueden llegar a pensar eso las sí, personas, sí, ¿no? sí, Y lo que he dicen, escuchado también. Dios nos castigó, por eso todos repetimos lo mismo. No, o sea, creo yo que si desde aquí comenzó esto de la violación, aquella persona siguió ciertos patrones emocionales o conductuales que de alguna manera pues fueron atrayendo. No significa que fue la culpable, abuela no fue culpable de que pasara esto, más hay conductas repetitivas, ¿no? Que nos hacen llegar a los mismos patrones. Entonces, sí creo que es importante romper con esos patrones. ¿Qué otro patrón hemos escuchado que se repite? El patrón del abandono bueno, hay otro patrón que me llega muy seguido, que dicen, he tenido 5 abortos, ¿no? Ese es un patrón que también tiene la persona. Cada que yo tengo una gestación, a los 3 meses se me muere un bebé, se me muere el bebé en el vientre. Cada que yo quiero embarazarme, tengo un aborto, ¿no? Entonces son patrones repetidos. ¿Por qué? Porque dice ella, hay algo que tengo que sanar, que tengo que sanar, ¿no? Y nos vamos a la infancia de aquella mujer y se da cuenta que desde que mamá estaba joven, resulta que muchas veces nunca quiso ser mamá, ¿no? Dices que mi mamá nunca quiso ser mamá, hija, y siempre decía, yo no quiero ser mamá, no quiero embarazarme, y me tuvo a mí, dice. Y luego les digo, bueno, vete tu abuela, ¿qué está pasando con abuela? Dice, pues resulta que también abuela nunca quería quedar embarazada porque tenía miedo que su mamá la fuera a regañar y decía que ella prefería no tener como que, o sea, no embarazarse, ¿no? Entonces de ahí vienen los patrones donde dices, ¿por qué yo me pasa lo mismo? No es que tengas, ¿cómo se dice en la genética esto? Ujú. Sino que si mamá, abuela y bisabuela traían miedos de poder ser mamá, ¿dónde viene? Ahí estás tú ahora reflejando los miedos, ¿no? Y me ha pasado, te lo prometo que es algo que yo le digo a Dios, cuando se rompen estos patrones y aquella persona te dice, ya van a ser mi bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajó las emociones. Si esta persona trabajó sus emociones, dice, ya no he tenido abortos, ya voy a tener a mi bebé, es porque de alguna manera sanó esos miedos. Y no solo sanó sus miedos, sanó todas las de las generaciones pasadas y de las que vienen. Claro, con las que arrastraba. Exacto, entonces sí, sí es como
A veces dices, a mí me gusta mucho eso cuando estoy en terapia, de hasta la raíz, porque si no sacas la raíz y le dices al paciente, todo está perfecto, vamos bien, aquí te voy a tener 5 o 6 años. No, vámonos hasta atrás, en la profundidad de la raíz, para que tú no vuelvas cada año conmigo a terapia por lo mismo, porque puede llegar a pasar. Me Cada año te imagino que te ha busque para lo pasado. mismo. Pero ahora digo yo, ¿cuándo dices tú o te ha pasado con algún paciente que realmente no fue una herida de la infancia? O sea, que no vivió alguna de estas heridas Claro. y igualmente lleva un patrón de conducta o una actitud que se ha cuestionado. O sea, ha llegado el momento, o sea, te ha pasado que definitivamente no fue una herida de la infancia, el muchacho o la chica o la persona no has encontrado nada. Ajá. No has encontrado. ¿Tú crees que necesariamente tiene que ser? No necesariamente, pero yo te puedo decir que yo creo que ¿qué será? 99.9% es algo, o sea, algo siempre, ¿cómo te diré? La consecuencia viene por un hecho, ¿no? O sea, ¿qué sucedió para que tuvieras esta reacción, ¿no? Y casi siempre, o sea, casi siempre la mayoría de los pacientes siempre llegan con una herida, no, ¿cómo te diré? Una herida y que a lo mejor no le llamamos como herida. A lo mejor esta persona te dice, oye, ¿sabes qué? Resulta que yo vivía con una pareja cuando tenía como 15 años, ¿no? O 16 años y me golpeaba, ¿no? Me golpeaba y yo como quiera quería seguir ahí, quería estar con esa persona, pero mi papá me trató muy bonito y mi mamá también. Ellos nunca me hicieron daño, siempre estuvieron conmigo. Entonces ahí es donde tú dices, a ver, si no, sin por qué esta persona, esta paciente o esta niña sigue estando en una relación en donde este chico la está golpeando. Tú dices, ¿hasta dónde Si me no hay voy? nada detrás. No hay nada atrás, pero siempre cuando luego nos vamos, ¿no? Y casi siempre le digo, a ver, investigame de tu abuela, tu bisabuela, ¿no? Las anteriores generaciones, y casi siempre viene, no en esta, sino, no significa que porque no estuvo con mamá, pudo haber estado en abuela o pudo haber estado en tus anteriores generaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué la chica sigue como aguantando, ¿no? Los golpes, las humillaciones, pues resulta que abuela también aguantó muchas humillaciones del abuelo, ¿no? O vivió con una persona que era alcohólica y golpeadora. Entonces se viene presentando a veces hasta la tercera generación, pero casi siempre te puedo asegurar que siempre hay algo, ¿no? No es como el me golpea y ¿por qué está con él? O sea, ¿por qué la paciente dice, ¿por qué me quedo con él? Si mis padres me trataron muy bonito, ¿no? Pero sí es importante nosotros como psicólogos irnos como hasta lo más profundo y a la raíz, investigar cuál es o qué sucedió en tus generaciones pasadas, porque no siempre es porque mamá tuvo esa herida, yo la tengo que vivir. A veces la abuela la tiene, mi mamá no, pero la siguiente generación sí. O resulta, como decimos, ¿no? Está bien guardada en esta generación. Mamá nunca habló de eso. Nunca me dijo que tenía una herida emocional. Abuela la tenía, mamá nunca tuvo heridas emocionales. No es que no las haya tenido, a lo mejor las guardó y las protegió tanto, porque me ha pasado en consulta que dice mamá, viene a terapia ya la mamá y dice, es que yo esto nunca lo había contado. Es que esto yo no, ¿por qué? Porque yo no quería ver a mis hijas sufrir lo mismo y mejor preferí guardarlo. Pero se sale como quiera de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí. sí creo que hay, siempre va a haber algo. Se puede achacar, como dicen, Uh-huh. culpar a las heridas de la infancia. O, sea, o puede ser que tú simplemente, vamos a suponer, el Ajá. niño que lo tuvo todo, Sí. con su papá, amor, cariño, manifestación de afecto, abrazos, en su justa medida. Pero el papá se tenía que ir a trabajar. De repente este niño se va formando en su cabecita eso de que su papá no está, y mira, ¿y tu papá? No, mi papá se va a trabajar y de repente puede pensar que fue abandonado. Eso fue lo que el niño entendió en su capacidad, pues, ¿no? Exacto. No necesariamente fue abandonado. Exacto, sí. Es como las percepciones, ¿no? O Sí, sea, como que para él percibió que fue abandonado, pero a lo mejor para el otro hermano es como que, pero no, papá se tenía que ir a trabajar. Pero para el otro hermano dice, no, sí nos abandonó, ¿no? Entonces yo creo que es bajo la percepción de cada uno y no solo la percepción, sino cómo sienta eso, ¿no? El cómo lo siento.
y que estamos, lamentablemente estamos más inmersos en esto de la tecnología donde ya te dice, si tus padres no están contigo y no te preguntan el cómo estás, entonces estás teniendo un abandono, ¿no? Entonces, si tus papás no te preguntan cómo estás, entonces tienes que hacer esto y ahora los llevan al extremo de cosas negativas, ¿no? Entonces creo yo que sí es la percepción de cada persona, ¿no? O sea, me sentí abandonado porque cuando había junta, cuando había reuniones, nunca estaba papá, o en las navidades tampoco estaba, pero era porque tenía que trabajar. ¿Qué pasa cuando ya eres una persona adulta que llegas a terapia y dices, ok, ahora hago conciencia, perdonando, ¿no? Ya no es como el decir, mi papá se tenía que ir a trabajar y tenía que sacar para mantenernos. Eso es una, justifico a mi padre, ¿no? Que se tenía que ir. Esa ausencia en el día. Exacto, justifico la ausencia. Pero ¿qué pasa si dices, ok, a ver, no lo voy a justificar, reconozco que papá se tenía que ir a trabajar, ¿no? Y aún así yo amo a mi padre, yo ya lo perdoné porque de alguna manera me di cuenta que yo no estaba siendo abandonado. Solamente papá, él tenía que irse a trabajar, ¿no? Entonces sí es la percepción de cada Sí, persona. de lo que ¿Cómo traemos en nuestra percibo? mente, cómo percibimos a Ajá, nosotros los hechos, exacto, sí. pudiera ser. Ujú. Sí se puede sanar las heridas de la infancia. Sí, yo creo que sí se pueden sanar cuando las identificamos, las reconocemos y las aceptamos. Y luego, pues obvio, las vamos a estar trabajando, ¿no? Hay quien dice, bueno, a ver, acepto que tengo una herida de rechazo. Ok, ya me di cuenta de dónde está y de dónde viene, ¿no? Entonces, acepto que tengo esta herida, ahora quiero trabajarla. ¿Cómo la trabajo? Fíjate, y qué padre que todas estas heridas de las que hablamos el día de hoy pueden ser como sanadas cuando tú las identificas, pero también cuando tú dices, decido perdonar, ¿no? Aquellas personas que hicieron esa huella, ¿no? O que dejaron esa huella de abandono, de rechazo, de humillación. Perdono a aquellas personas o por haber pensado que ellos hicieron algo que en realidad nunca hicieron. Solo fue mi percepción, ¿no? El cómo Ajá. vi las cosas. Entonces, cuando tú empiezas a perdonar a papá, a mamá y a tus generaciones en ese tiempo, en ese momento, tú dices, bueno, a ver, yo suelto esa carga. Ahora yo no puedo tampoco hacer responsable a mi mamá de un abandono, ni a mi No, papá, y no, no podemos. justificar. Pero hay gente que llega adulta y todavía. Sí, ahí viene Sí. el que se victimiza. Ay, pobre Ajá. de mí, nunca estuvieron No, porque mi conmigo, mamá, mi papá, mi mamá, mi papá, no. culpando. Y llegan 40 años y todavía mi mamá, mi papá, imagínate. Exacto, entonces cuando ya, ¿cómo podemos sanar estas heridas emocionales? Como el reconociéndolas, pero ya no justificándolas tampoco y no culpando a papá o mamá. O sea, yo Sí, no es muy culpo a mi mamá. importante eso. No, no, No se trata este podcast de este culpar, no. episodio de culpar a papá y a mamá. No, no, yo creo No, que como decimos, a ver, yo les digo a mis pacientes, tú y yo no nos podemos regresar a ver por qué lo hicieron tus padres, solo ellos van a saber por qué lo hicieron. claro. Pero ¿qué si nos corresponde hacernos responsables en De este nuestra momento vida. de cambiar esta generación y las que vienen? Yo les digo a mis pacientes, ¿tú quieres cambiar tu historia? Y me dicen, no, pues sí, yo no quiero vivir lo mismo que mis papás. Bueno, pues entonces si tú cambias tu historia, digo, pues, ¿qué crees? Estás cambiando la historia de tus siguientes generaciones. Estás salvando a tus hijos de vivir una herida como la que tú viviste. Y va a pasar, o sea, es de ley, que si tú decides a sanar esas heridas, es menos probable que tus hijos vivan lo mismo que tú, Exacto. ¿no? Y Romper el romper con ciclo. eso, romper el Sí. ciclo. Uh-huh. Digo, otra pregunta también que me ha llamado la atención cuando estaba desarrollando el tema. ¿Hasta cuándo sería sano, sería saludable como psicólogo hurgar en el pasado? ¿Es definitivamente un protocolo, hay que hacerlo? ¿O puede ser un momento doloroso? ¿O hay un momento que un psicólogo lo omite? ¿O cómo? Me llama la Sí, atención eso. sí, porque hay distintos tipos de terapia, ¿no? Por Ah, ejemplo, ok. yo trabajo con la psicología, con la clínica, ¿no? Y la parte como nos vamos más a lo más profundo y a la raíz, puede existir la psicología humanista, que sí también trabaja a la raíz, pero son más como del apapacho, del no, todo está bien, yo te voy a ayudar. Y nosotros, por ejemplo, en este caso, yo tiendo un poquito más a ser como confrontativa y eso ayuda mucho, porque cuando tú confrontas la mente del paciente, el paciente despierta y dice, hey, sí, allí está, ¿no? Y hacen un insight que les llaman, que es como que ya reaccioné, hacen un insight más rápido a que si tú le dices, no, mira, todo va a estar bien, yo voy a estar contigo como tu psicóloga, pues imagínate que el paciente se va a hacer como chiquito, ¿no? Y nunca va a reaccionar a esa respuesta. Entonces, sí creo que tiene que ver mucho con qué terapeutas voy, ¿no? Qué tipo de psicólogo, como con qué
hacia dónde se dirige cada psicólogo, ¿no? Como humanista, conductista, O sea, depende de esa cognitivo-conductual, línea que cada psicólogo trabaje, profundiza, es que exacto. profundiza más. Sí, Sí. porque yo siento que de repente hay un momento que uno dice, basta. Ujú. No sé, de repente que hay mucho dolor, se encuentran con mucho dolor. Sí, No fíjate lo que sé, no, sí. me ha llamado la atención. No, no. Sí, yo creo que ajá, cada psicólogo va a trabajar de una forma diferente. A mí me gusta mucho trabajar con la cognitiva conductual porque Ujú. habla de todo lo que hay en nuestra mente. Yo le digo al paciente, dime todo lo que traes en tu mente en este momento y lo que has estado trayendo durante la semana. Entonces, cuando el paciente ya te abre el panorama y la puerta para entrar a su mente, te puede ayudar a ti para saber cuáles son las conductas, ¿no? Que puede empezar a cambiar el paciente a través de lo que ha estado pensando en la semana. Un ejemplo, está el paciente siempre, es que Claudia, yo traigo en mi cabeza que no soy suficiente, que no soy capaz, que no voy a poder. Ok, y lo que te decía al principio, ahora vámonos de dónde vienen esas creencias limitantes, ¿no? Y cuando el paciente ya te las reconoce, es cuando empezamos como a sanar. Pero si el paciente tú dices, no, no la reconocen, por más que intentas, me ha pasado, que hay pacientes Ya que ahí no puedes dices, seguir avanzando, ¿no? ya no hay un avance. Ahí es donde tú le dices al paciente, ¿realmente te gustaría poder cambiar esto? ¿Tú quieres cambiar esto? No, es que yo ya no quiero tocar eso. No te preocupes, en la siguiente podemos hablarlo. Y me pasa mucho con esto, con abusos o violaciones, en donde dicen, para, o sea, de eso no quiero hablar ahorita. No te preocupes, no lo hablamos. Pero hay estrategias terapéuticas que te ayudan a llegar a eso sin que el paciente se dé cuenta que ya se lo estás diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que también eso es como psicólogos tenemos mucho que prepararnos con herramientas, ¿no? Sí. Y que no solo sea, yo les digo a mis pacientes, yo no tengo un, ¿cómo se dice? Como un escrito para cada paciente, ¿no? Claro. Hoy viene un paciente con rechazo, le voy a poner este ejercicio. No, Claro. o sea, primero te escucho, vamos a trabajar y te hago algo especial para ti. Cada paciente tienes que trabajar con algo especial, ¿no? Entonces, porque todas las mentes son diferentes, Claro. ¿no? No hay mentes iguales. Yo creo Entonces, que es donde sí. menos deberías Ajá, tener como, quizás un exacto. protocolo general Hay de que es protocolos, sí, escucharlo. ajá, pero hay trabajos que se hacen independientes, o sea, no porque ya le pusiste a uno te va a funcionar con el otro igual, no, no pasa. Entonces siempre hay que estar cambiando las estrategias, las herramientas, de acuerdo a lo que te dice cada paciente, ¿no? Sí. Entonces sí, sí es bueno reconocer nuestras heridas emocionales. Ya dices que sí se pueden sanar, Sí, definitivamente. Todas las heridas se pueden se pueden sanar si las reconocemos, ¿no? O sea, sanar. si las identifico, las reconozco y las acepto, puedo cambiarlas, las puedo trabajar y se pueden sanar, pero si digo, prefiero, hay pacientes que dicen, así me quiero morir, quiero vivir toda la vida así, ¿no? Prefiero estar con esta herida y esto que estoy sintiendo, porque si tú me abres esa herida, Claudia, o sea, me va a doler y prefiero guardarla. Digo, ok, pero vas a morir con esa herida, no me importa. Ya personas me han tocado, personas de 80, 90 años que vienen a terapia, porque nunca es tarde para tomar terapia, ¿no? Nunca es tarde. Vienen pacientes desde 80, 90 años, donde dicen, hay quien sí viene y dice, yo quiero que me ayudes a romper esto, porque yo no me voy a morir hasta romper con esto, porque yo no quiero que mis hijos y mis nietos vivan lo mismo que yo. O hay quien te dice, no, Claudia, ¿yo para qué? A esta edad yo ya no voy a cambiar esto. ¿Ok? Pero vamos a morir en paz así, ¿no? Sí. Bueno, pues te voy a ayudar a que tengas un descanso por lo menos de este tiempo que nos queda de vida, a que tú lo vivas con una mejor calidad, ¿no? Y que no vivas Mejor culpándote, calidad. Sí, porque sí. puede ser que esta persona viva culpándose, ¿no? Entonces sí, es Y bueno eso es para trabajar, tener paz también, ¿no? sí, y que nunca hay edad para poder sanar nuestras heridas, puede ser a cualquier edad, Claro, ¿no? nunca es tarde. Nunca es tarde. Para alguien que se está dando cuenta de que trae heridas desde niños, ¿cuáles serían como esas señales? Señales, yo creo que lo que mencionábamos, ¿no? Las O sea, para señales pedir ayuda, pues. como las banderas, ¿cómo le llaman? Red flag, ¿no? Estas banderitas rojas que dicen, Ah, aparecen. sí, O que ya debo pedir ayuda. que ya tengo que pedir ayuda. Una, episodios depresivos constantes, soy una persona muy dependiente, soy una persona que siempre está huyendo de las situaciones, soy una persona que soy muy masoquista, ¿no? O me gusta que me estén lastimando y aún así sigo ahí en la relación. ¿Cuál es otra? El ser siempre controlador, quiero todo tener bajo control, ¿no? U otra es aquella persona que dice, siempre estoy así como rígido y nadie puede entrar a mi corazón y estoy rígido. Y yo siempre, fíjate que son de las personas que más luego uno se encariña, ¿no? Donde dices, aquella persona que se siente o que se cree más rígido es el más sensible, es el más vulnerable,
¿Por qué? Porque es una persona que es más noble, ¿no? Una persona que dice, yo soy rígido, a mí no me abraces, yo soy así. Y cuando tocas y abres, Tengo una conocida, la estás sí, y describiendo, es perfecto. hermosa la persona que es así. Hay como dicen algo que tú destapas y hay algo hermoso detrás de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo tanto cubriendo su bondad o su corazón que lo escondió detrás de la rigidez. Pero nos damos cuenta que son personas también hermosas, ¿no? Como las perlas que descubres. Las perlas, Ajá. sí, sí, sí me ha Entonces, pasado. Tengo una conocida. ¿Se podría honrar a los padres y al mismo tiempo reconocer las heridas que esos padres nos dejaron? Sí se puede sí, honrar. ajá, honrar, y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Dices, Claro. cuando tú como paciente llegas y dices, es eso que decíamos, ¿no? Culparlos. Es que yo culpo a mis padres porque nunca estuvieron conmigo. ¿Y tú sabes por qué no estuvieron contigo? ¿Te has preguntado qué sintió tu mamá? A veces les pongo como, les hago imaginarse un proyector y digo, mira, ahí estabas tú de pequeño y estaba mamá. Mamá te estaba diciendo que te sentaras y que ahorita venía contigo. No, pero ella me abandonó. Ahora, bueno, ahí quédate sentado. Cuando tú te estabas comiendo ese platito, mamá a lo mejor se quedaba sin comer y ella te ponía el platito en la mesa. ¿Tú te dabas cuenta que mamá no se quedaba sin comer? No. Ahora mira, volteate y puedes ver que mamá no tenía ni siquiera para comer ella. O que a lo mejor cuando tú te volteabas y que según muchas veces no la percepción dice, no, claro, es que sí me abandonó. Y digo, bueno, a ver, ahora volteate. ¿Y qué está haciendo esa mamá? No, pues está planchando, está lavando, ¿no? Se está dedicando a eso, mamá, ¿no? Plancha, lava y hace las comidas de todos. Y no nos dejaba sin comer. Entonces, cuando ya te vas dando cuenta el por qué, de dónde viene todo, dices, aquí viene lo bueno, honrar todo lo que hizo mamá y que tú no te diste cuenta con qué amor lo hizo. No, ella no me amaba. Hay diferentes tipos, como dicen, de amor, ¿no? Como de demostrar el amor, como este libro tan bonito de los 5 lenguajes del amor, Nace. ¿no? En donde dices, no porque no te abrazaba, no significa que no te Sí. amaba. Estaba ahí, te puso un plato en la mesa y ella no estaba comiendo, Por eso ella que te dicen que el amaba, conocimiento es poder. O sea, hay que... ¿no? Entonces ahí es bueno identificar, a ver, mamá no me abrazaba, pero me ponía un plato en la mesa. Papá no estaba conmigo y no llegaba a lo mejor en la noche, pero al otro día yo ya estaba en la escuela con mi uniforme completo y Mis con útiles. todo, ¿no? Entonces honra todo lo que hizo papá y mamá. Siempre creo que es la más bonita forma, ¿no? De cuando sanas, como honrar todo lo que hicieron tus padres, Sí, ¿no? para ir ya finalizando, cuando empieza el proceso de sanación, ¿cuáles son esas primeras, eh, no sé, actitudes pudieran ser que Okay. uno, Como cuando digo actitudes. yo que estoy sanando, ¿no? Pues mira, el primer síntoma es el dolor, ¿no? O sea, el primer síntoma de una sanidad, de una persona que está sanando es el dolor. Porque el descubrir algo que tú dices, pues una herida, es como cuando dices, mira, aquí me hirieron cuando estaba chiquita, ¿no? Y me duele todavía esa herida. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma cuando uno abre esa herida? Pues me duele. Bueno, pero déjame entrar porque si no sacamos todo eso te va a Claro. infectar y eso que se queda infectado ahí lo vas a traer siempre hasta se puede pudrir esa herida. ¿Y qué va a pasar? Que esa herida hasta a lo mejor al rato dice, resulta que se la transmití a mi hijo y a mi siguiente hijo. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma para saber si estoy sanando? Primero, pues sí, me va a doler, ¿no? Porque estoy abriendo una herida que pues ahí está. El primer síntoma, el dolor. Después pasamos a la parte de como de, ¿cómo se dice? Como el perdón. El siguiente paso es como, ya estoy perdonando. Fíjate que ahora me acuerdo de eso que pasó y ya no lloro. Ya ahora lo puedo recordar sin dolor. Ahora me acuerdo que mamá se iba y yo antes recordaba eso y dolía y lloraba. Ahora ya no. Ya ahora me acuerdo y hasta me río, ¿no? O lo veo de otra forma. Entonces, el dolor es el primero. El siguiente es como el ya no duele igual, ya no estoy con las lágrimas, ¿no? ¿Cuál es el tercero? Es que ya no sigo teniendo los mismos patrones de conducta y ya no elijo a las mismas personas que siempre elegía en mi vida, ¿no? Cambié por completo. Es más, cambié por completo a las personas que me rodeaban. Antes me llenaba de este tipo de personas y ahora ya lo que hago es distancia, ¿no? Ya pongo mis límites. Antes no los ponía. ¿Y cuál es la cuarta? Yo creo que sería como esa paz y esa tranquilidad mental, ¿no? Donde dices, ah, ¿por qué siento tanta gratitud y tanto amor? ¿No? Es como esa paz y esa tranquilidad. Y la quinta yo creo que sería como como tú decías, ¿no? Hoy me doy cuenta que todo este trabajo que hice,
todo esto que viví, estas etapas, me llevan a entender que mis hijos pues pueden que no, ya no viven esa misma historia que yo, ¿no? Y me siento en gratitud de que ya se rompieron todos los patrones generacionales. Yo no te voy a decir que al 100%, porque no Claro. existe como el ya sané al 100%. Sí, sí. Yo creo que siempre quedan Eso te iba a ciertas preguntar cositas, también. ¿no? Yo creo que siempre quedan ciertas cositas que te Rasguños. causan como esa sensación de lo que pasaste, pero ya no lo ves de la misma manera. O Sí. sea, hoy hay personas cuando salen de consulta y dicen, me siento tan, como, me dicen, me siento tan honrada y tan digna de lo que soy ahora, y antes yo no me sentía así. Me sentía indigna, me sentía poco valorada, me sentía con una autoestima baja, y hoy me siento digna del amor que me estoy dando, ¿no? O de la oportunidad de escucharme, como dijimos hace ratito. Entonces sí creo que son algunas de las etapas para darte cuenta que ya estás sanando. Pero la paz y la tranquilidad es como, ya, estoy en sanidad, ¿no? Eso sería. Bueno, yo siento que eso ya sería la sanación. Sanación. Y yo creo que nos pasa mucho cuando nos conectamos en la parte espiritual, no solamente hablo de Dios, sino de esa como introspección, ¿no? Cuando vas en la noche, estás en la noche y antes de dormirte, ¿no? Y haces esa conexión de decir, a ver, ¿cómo fue mi día de hoy? ¿Cómo me siento? ¿Estoy en paz? ¿Estoy tranquila? ¿No? Y sientes esa tranquilidad, pero si sientes como que no puedo dormir, tengo insomnio, ¿no? No puedo dormir, tengo que pastillarme, tengo que tomar pastillas para dormir, entonces hay que trabajar algo ahí, ¿no? Sí. Porque a veces escondemos las emociones detrás también, pues, de una pastilla. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Hoy lo toqué con una persona también, muy linda. 3 sugerencias, 3 consejos a esa persona que está escuchando esa voz interior, o está escuchando esas vocecitas, o está reflexionando sobre su conducta. ¿Qué le sugerirías? Yo creo que en primer lugar sería como el buscar una ayuda, ¿no? El buscar una ayuda profesional, el decir, bueno, si yo ya estoy trayendo estas vocecitas internas o estas, como le llaman, pensamientos rumiantes, ¿no? Que están allá adentro siempre. Pensamientos rumiantes. Ajá, que siempre están, ¿no? Como las ratitas ahí picando y ya siento como que me falta algo, algo no está bien. Entonces, estos pensamientos, si tú tienes este tipo de pensamientos, es momento de buscar esa ayuda. Y yo entiendo que hay cada paciente que te dice, he ido con muchos psicólogos, pero necesito encajar con uno. Y claro, yo les digo, se sí, vale. Tú vas a encontrar a la persona con la que tú te sientes a gusto desahogarte y ya la encontraste, no la sueltes. Digo, pero sí, y yo siempre les digo a mis pacientes cuando vienen a terapia de pareja, es que él fue con otro psicólogo y yo estoy viniendo contigo. Le digo, déjalo, no pasa nada. Al final está buscando la ayuda, claro, ¿no? Y a veces le digo, ¿y qué te parece si en la siguiente sesión lo acompañas tú con la otra psicóloga para que tú también veas otra perspectiva? Claro. O sea, aquí no hay que ser como decimos, ¿no? Envidiosos como psicólogos, ¿no? O sea, qué bueno, qué escucha bueno. la percepción de la otra persona y vas a entender muchas cosas. Y tráemelo para acá también. Entonces, de alguna manera es como el trabajar en equipo también con los otros terapeutas, ¿no? Y como decimos, entonces, primeramente es buscar ayuda. La segunda es, y creo que la más importante es siempre buscar el perdón, ¿no? El poder perdonarte a ti por cargar con todo eso que estuviste cargando durante mucho tiempo, porque hay quien dice, tengo 60 años cargando con esto, ¿no? Pues perdónate, porque fue una carga que tú llevaste durante mucho tiempo. Perdónate y perdona a las personas que tú creíste, ¿no? Que hicieron esas heridas emocionales, que es la segunda. Y la tercera yo creo que es como poder entrar a tu cuerpo y el poder agradecer a Dios que estás aquí, ¿no? Porque pudiste también haber, dentro de todas esas heridas emocionales, claro, el no estar aquí, ¿no? O sea, tanto haber sufrido todas las cosas que vemos hoy en día, ¿no? Suicidios, muertes, o sea, enfermedades, ¿no? Que puede ser que ya no te lleven más que a la muerte. Entonces, dale gracias a Dios o al universo, en tu creencia, que estás aquí y que hoy estás de pie. Mira, llegaste hasta esta terapia, ¿no? Hay quien no alcanza a llegar. Entonces, agradece que estás aquí, que buscaste esa ayuda. Y creo que hay un punto bien importante, vulnerabilizarte. O sea, no es malo ser vulnerable y decir, tengo esta herida. Y también puedes llorar. O sea, hay personas que dicen, es que yo no puedo vulnerabilizarme. Dilo, no pasa nada si te vulnerabilizas. Sobre todo en los hombres, ¿no? Ese es otro tema. En los hombres o en las mamás que dicen, no pueden verme a mis hijas llorar más que lo que hago es llorar en la regadera para que no me escuchen o en la noche cuando estoy dormida. Entonces, se vale, se vale. Se vale llorar. Yo les digo, y que vean a uno llorar. Sí, que lo vean a uno llorar. Exacto. Yo les digo, mira, una emoción no solamente es la que se escribe.
Las Ujú. emociones se sacan llorando, cantando, bailando, escribiendo, pintando, ¿no? De Ah, todas las formas ok. se puede sacar una emoción. Entonces, tú hazlo como creas que es lo mejor para ti. Entonces, si es buscar esa ayuda, ese sería el primer punto y el más importante, ¿no? Sí. El reconocer que es importante y que no estás loco, que todos podemos tener una ayuda profesional. Sí, porque, bueno, yo iba a decir eso al principio, ¿no? Ujú. No, no decir cuando nos estamos haciendo esos cuestionamientos o tenemos esos pensamientos rumiantes, como dices tú, no, no estamos locos, no estamos locos, Así es. hay una historia detrás, Sí, quizás, ¿no? sí, Entonces hay que ahondar en ella y para eso, claro, con los especialistas. claro. Gracias, Claudia, Oh, gracias. por esto, de verdad Ujú, que por gracias. darle no solamente la mirada profesional, que veo que la tienes Gracias. perfecta, sino también esa mirada humana, Sí, porque veo que hablaste de Dios ajá, y de algo divino. claro, claro. Entonces, gracias por esto, Sí, por darle ese contexto pues, a este tema, por desarrollarlo de esta sí. manera. No, muchas gracias a ti Gracias. por la invitación. Y aquí estoy Sí. para los temas que sean necesarios. Sí, aquí está Gracias. Claudia, dejaremos los datos en la descripción del video, como siempre lo hacemos. Y ustedes, si saben de alguien, eh, si conocen a algún familiar, algún amigo, Que vive con ese dolor silencioso o con esa vocecita interna que no lo deja en paz, compártanle este episodio. A veces no sabemos cómo acercarnos a alguien que queremos, pero un video, una conversación o una historia puede ser ese empujoncito que necesitaba para buscar ayuda. Y si fuiste tú quien se reconoció en todo esto, también es para ti. No estás exagerando, no estás mal, simplemente hay una historia que merece ser mirada con amor. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Si este contenido te hizo sentido, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario contándome qué parte te resonó más y a seguir acompañándonos en Bien y de Pie, donde no prometemos vidas perfectas, pero sí caminar juntos mientras seguimos adelante.